de la oración está en nuestros boletines. Está basado en el Salmo 71. Lo leemos alternado y dice: Señor, en ti buscamos protección, no nos defraudes jamás. Sé tú nuestra roca protectora, y sé tú nuestro castillo de refugio y salvación. Tú eres nuestra roca y nuestro castillo. Dios nuestro, libéranos de las manos del malvado, de las manos del criminal y de la violencia, pues tú, Señor, eres nuestra esperanza y nuestra seguridad. Aún estando en el vientre de nuestra madre, y ya nos afirmabas en ti, tú nos hiciste nacer. Todos te alabaremos para siempre, oh Dios, porque eres digno de nuestras alabanzas. Amén. Y buscamos en nuestros himnarios el tema de oración, el himno 308. Satúranos, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjanos sentir el fuego de tu amor en nuestro corazón, Señor. Y déjanos sentir el fuego de tu amor en nuestro corazón, Señor. Bendícenos, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjanos sentir el fuego de tu amor en nuestro corazón, Señor. Y déjanos sentir el gozo de tu amor en nuestro corazón, Señor. Envíanos, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjanos sentir tu gracia y tu amor, y al mundo proclamarlo, Dios. Y déjanos sentir tu gracia y tu amor, y al mundo proclamarlo, Dios. La oración de alabanza y gratitud, el reverendo Paul Werner por nosotros. Oremos. Señor Jesús, invocamos tu presencia y tu espíritu en este momento, porque sabemos que eres bueno, tu amor es infinito, tu misericordia y compasión por nosotras y nosotros es inmenso. Damos gracias por todas nuestras bendiciones. Te ofrecemos nuestros cánticos y nuestras alabanzas con alegría y te adoramos por la importancia que tienes en nuestras vidas. Santo Espíritu, muévete en nosotros y nosotras y llénanos hoy abundantemente de tu gozo, que es como río de agua viva. Amén. Amén. Y los invito a estar de pie para que cantemos juntos el cántico Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre
Y santo, 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 yo quiero verte. Y yo quiero verte. Gloria a Dios. Vamos entonces a pasar a hacer nuestras oraciones. Si en este momento hubiera alguna persona que tiene una petición de oración, este es el momento en donde la traemos delante del altar para que todos como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, podamos unirnos y orar. Yo quiero que oremos para que se fortalezca y crezca cada día más la congregación hispana. ¿Alguna otra petición? Quiero orar por mi sobrina Tania para que su moral se mejore entre su esposo y ella y que fluya mejor el entendimiento entre los dos. ¿Alguna otra petición? Por el papá de Frank, que está en la casa, ya lo operaron le hicieron un cateterismo, está recuperando ya, gracias. Somos llamados y llamadas a confesar nuestras debilidades delante de ti, oh Dios. Por eso venimos a entregar todo lo que necesita ser transformado en nosotros y nosotras. Venimos a confesar que somos imperfectos e imperfectas, que cometemos faltas y que por eso necesitamos de tu gracia y de tu perdón. Tú eres nuestro refugio, nuestro amparo en tiempos difíciles. Perdónanos cuando no confiamos en ti y tu provisión para nuestras vidas. Sabemos que tú nos creaste y nos diste dominio sobre toda la tierra, pero hemos hecho mucho daño como seres humanos los unos a los otros y hemos malinterpretado tu palabra haciendo mal uso de los recursos naturales que nos has dado. Por eso en esta hora te pedimos perdón, Señor, y traemos delante de ti estas peticiones que han sido presentadas. Te presentamos este servicio en español que está comenzando y te pedimos, Dios, que tú traigas las vidas que han de ser edificadas en tu casa, aquellos que están en necesidad, aquellos que necesitan un espacio como este en donde puedan adorarte en español y que sean aceptados y recibidos tal cual son, sin importar raza, sexo, orientación sexual, experiencia de vida. Hay muchas vidas que sabemos que han de ser edificadas por medio de este ministerio. Te pedimos, Dios, que nos ayudes y que traigas también los recursos, los líderes, para que podamos dirigir este ministerio cada día mejor para tu gloria, Señor. Te pedimos que añadas personas que vengan para ayudarnos en todos los ministerios de la iglesia y así poder alcanzar más vidas. Que como bien sabemos, Señor, podamos entender que la iglesia no tan solo es este lugar de cuatro paredes en donde venimos a adorarte, sino que también tú nos llamas a salir afuera, a llevar el mensaje de tu palabra, a edificar a los demás, a bendecir al pobre, al necesitado. Tráenos, Señor, obreros para que trabajemos en la mies, porque como dice tu palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos. Te pedimos que envíes, Señor, a esos obreros. Te pedimos, Señor, por Tania, para que seas tú, Señor, glorificándote en medio de su relación. Tú sabes, Señor, toda situación. Tú la conoces y en este momento te pedimos, Padre, que seas tú, Dios, entrando allí en el hogar y seas trayendo paz, seas trayendo restauración en medio de ese matrimonio, en medio de esa familia. Sabemos, Dios, que tú eres un Dios todopoderoso y que hace milagros en medio de tus hijos. Y cuando un pueblo se une en oración, suceden grandes cosas.
Grandes cosas como la que ha sucedido con el papá de Frankie, que gracias al Señor todo ha salido bien, ya está en su casa. Te pedimos, Dios, que sigas tú fortaleciéndole, sigas tú ayudándole a seguir recuperando, pero que le des la conciencia para que él también ponga de su parte y se mantenga, Señor, en medio de este proceso y cumpla todo lo que las indicaciones que se le han dado por los doctores. Te pedimos que bendigas a su familia también, su esposa, sus hijos, y que tú traigas paz en medio de esa familia, Señor. Tú sabes todas las cosas. Te pedimos que tú intervengas en medio de ellos. Señor, también venimos delante de ti, trayéndote toda petición que no ha sido expresada públicamente, pero que está en el corazón de tus hijos y tus hijas, para que así tú atiendas la súplica de cada uno de nosotros, conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, sabiendo que tú obrarás grandes cosas. Amén. Amén. Y les invito a buscar en el himnario el himno 329 y le hacemos confesión a nuestro Señor por todo el amor que tenemos hacia Él. Amén. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, confiar tan solo en ti, Señor, confiar tan solo en ti, Señor, confiar tan solo en ti, Señor, y hacer tu voluntad. Al débil proteger, Señor, al pobre defender, Señor, tu reino proclamar, Señor, y no volver atrás. Al débil proteger, Señor, al pobre defender, Señor, tu reino proclamar, Señor, y no mirar atrás. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis hermanas, y compañeros y compañeras, diré yo, la paz sea contigo. En este momento nos damos el saludo de la paz, nos saludamos los unos a los otros, mientras cantamos ese corito que muchos de ustedes sabrán. No hay un saludo más lindo que el saludo de Dios. No hay un saludo más lindo que el saludo de cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo de cristiano. Me da la mano y te dice, yo te bendigo.
tendremos las lecturas bíblicas por nuestro hermano José Martínez y Frankie Brasil. La primera lectura se encuentra en el libro de Jeremías, versículo 1, capítulo 4 al 10. Dios habla hoy. El Señor llama a Jeremías. El Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, yo te había apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté: ay Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Entonces el Señor extendió la mano y me tocó los labios y me dijo: yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. Según la escritura de San Lucas 4, 21 al 30. Él comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús le respondió: seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu propia tierra. Y siguió diciendo: los aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio, y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en las sinagogas se enojaron mucho y se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Esto es palabra de Dios. Vamos a cantar un tema muy especial para mí, diciéndole al Señor que nuestro deseo cada día debe ser más anhelar su presencia. Vivir para ti es mi anhelo, y siempre hacer tu voluntad. Pero a veces no lo logro, es que quito mis ojos de ti. Tú no eres como el hombre que solo ve mi exterior. Tú siempre miras muy adentro y conoces muy bien mi corazón. Mi deseo es vivir para ti. Mi deseo es vivir para ti y amarte sobre cualquier cosa. Mi deseo es vivir para ti. Enséñame a depender de ti.
olvidar. Porque cuando no me queden fuerzas, en ti sabré esperar. Yo quiero cada día estar más cerca de ser como eres tú y olvidarme de mí mismo y entregarme completamente a ti. Y mi deseo es vivir para ti. Si mi deseo es vivir para ti y amarte sobre cualquier cosa, mi deseo es vivir para ti. Mi deseo es vivir para ti. Si mi deseo es vivir para ti y ser tuyo sobre cualquier cosa, y mi deseo es vivir para ti. Mi deseo es vivir para ti. Si mi deseo es vivir para ti y amarte sobre cualquier cosa, mi deseo es vivir para ti. Mi deseo es vivir para ti. Mi deseo es vivir para ti. Oramos. Señor, estamos delante de tu presencia. Te presentamos estas lecturas que han sido leídas, esta palabra que ha de ser compartida en esta tarde. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Que no sea, Señor, nuestras palabras humanas, sino lo que tú quieres llevarle a tu pueblo, lo que aquí hablemos. En el nombre de Jesús. Amén. Al igual que la pastora Bernice, he perdido la primera página de mi predicación, así que he tenido que recurrir a la tableta. Gracias al Señor que me la traje hoy. Ahí está. Gracias. Nadie es profeta en su propia tierra. La palabra de hoy nos relata el momento en el que Jeremías fue llamado profeta por Dios, separado para ser profeta de las naciones, aún desde antes de su nacimiento. Apenas era un niño cuando tuvo aquella experiencia del llamado de Dios. La reacción de Jeremías, desde luego, fue entrar en pánico y quizás pensar, es que aún no estoy preparado, no sé ni hablar, soy un niño, soy un inexperto. Y esta respuesta me lleva a reflexionar y nos lleva a reflexionar en la reacción que comúnmente escuchamos cuando una persona es llamada por Dios para ser líder o para predicar el Evangelio de Jesús. Me lleva también a pensar en mi propia historia, mi propia experiencia, cuando entendí que Dios me estaba llamando a los 13 años.
Y en ese momento comenzó una lucha interna entre el llamado de Dios versus mis temores, la lucha entre el llamado de Dios versus mi identidad, la lucha entre el llamado de Dios versus el no sentirme incluso digno a veces de predicar su palabra, o no sentirme preparado para llevar las buenas nuevas a los demás. Y es que cuando reflexionamos en el llamado de Dios para nosotros, cuando Dios nos llama, vamos a entender que seguramente nunca hemos estado listos y listas para cumplir aquello que Dios nos pide que hagamos. Simplemente hemos tenido que lanzarnos en pos del llamado, aún con nuestros temores, aún con nuestra inexperiencia, e ir aprendiendo en el camino y perfeccionándonos en su gracia. Porque como dice la palabra, su gracia se perfecciona en nuestras debilidades. Mis amados y amadas, la experiencia de servir y trabajar en la obra del Señor es una experiencia de aprendizaje que se va dando día a día. Día a día Dios nos va moldeando. Día a día Dios nos hace crecer, nos hace entender nuevas cosas. Día a día nos hace reflexionar en aquello que quizás no salió tan bien, para que podamos crecer e ir cambiando un poquito por aquí, un poquito por allá, hasta que todo quede conforme, ¿verdad?, Él quiere que hagamos. Por eso yo soy de los que piensa que no es nuestro trabajo decirle a las personas lo que puedan o no puedan hacer. No es nuestro trabajo señalarle lo que esté mal, el pecado, la falta a las personas. Es nuestro trabajo orar por las personas, amar a las personas tal cual son y permitir que sea el Espíritu Santo quien lleve a autoconvicción a las personas de aquellas cosas que quizás tienen que modificar en sus vidas conforme a la voluntad de Dios. Amén. Hay un dicho que dice: la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores y pecadoras. Pero aún siendo pecadores y pecadoras, Dios cuenta con nosotros. Así es que no debe ser una excusa para nosotros decir: Señor, yo soy un pecador, una pecadora, no puedo hacer esto para ti, no puedo participar activamente. Porque el Señor busca no personas perfectas, sino personas dispuestas. De manera que para Dios no fue una excusa válida tampoco cuando Jeremías le dijo: soy un inexperto, no sé cómo hacerlo. Dios ya había separado a Jeremías para que esparciera la palabra. Ahora bien, no era fácil ser profeta, ni es fácil ser profeta, porque el ministerio profético siempre ha sido uno en donde se denuncian las cosas, se tocan los intereses, los grandes intereses. Y a veces nos buscamos muchos enemigos. El profeta está llamado a anunciar las cosas positivas, pero también las negativas, de acuerdo a las acciones de una sociedad. Los profetas, como dije, tocan grandes intereses, tocan estructuras sociales y son perseguidos. Y Jeremías, como profeta, iba a ser perseguido también. De hecho, Jeremías sintió temor, porque no es el hecho de que no vamos a sentir temor en el camino, pero Dios le había prometido ser su fortaleza. Si leemos en los versículos más adelante de la historia, vamos a darnos cuenta que Dios le dice, no promete librarlo, pero sí promete fortalecerlo internamente como un pilar de hierro y consolidarlo externamente como una muralla de bronce, dice la Escritura. Para así él pudiera permanecer llevando el mensaje aún en contra de las oposiciones que se puedan levantar a su alrededor. Y es que era necesario que se levantara aquella voz.
sacerdotes, reyes, ministros, todo un sistema social se había olvidado de la alianza con Dios y estaban oprimiendo a los marginados y marginadas. Estaban oprimiendo y marginando a su propio pueblo. De manera que era necesaria una voz profética que denunciara aquella injusticia. Una voz profética que reafirmara el compromiso y el amor de Dios para con los pobres, los oprimidos, que nunca dejó ni dejará de ser. Y sabes que en este tiempo Dios sigue necesitando de voces proféticas que se levanten a denunciar las injusticias en medio de una sociedad marginada que oprime, que señala, que margina. Que se necesitan voces que, como la de Patricia y el joven, se me olvida tu nombre, Leo, que se levanten a denunciar para que los trabajadores puedan tener un salario justo, que se acaben los abusos en el campo de trabajo. Voces como la de Justice and Witness Ministries, que es parte de nuestra denominación, que se levanten para denunciar los abusos contra los inmigrantes, contra la aprobación de leyes absurdas que afectan y que van en contra de los derechos humanos, en contra de la violencia social. Que se levanten voces en contra de la violencia social. Gente que esté dispuesta a pararse firme frente a los grandes intereses y las autoridades y ser profetas que clamen por justicia y por paz. Y el mensaje de Jesús en el Evangelio era precisamente también un mensaje que clamaba por justicia y por paz. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año favorable del Señor. Vimos el pasado domingo que Jesús hizo suyas las palabras del profeta Isaías, en Isaías 61, y precisamente comenzó su ministerio cumpliendo o diciendo que en ese momento se estaban cumpliendo esa promesa. Promesa para restaurar lo que se había perdido, para levantar a los quebrantados y quebrantadas, para hacer justicia social a los llamados y llamadas, no personas de su época. Dios, por medio de Cristo, reafirmaba ese amor y ese compromiso con los marginados y marginadas. Pero vimos que, aunque en un principio la gente escuchó las palabras de Jesús y quedaron fascinadas, no alcanzaban a entender el mensaje del reino de Dios que se había acercado a ellos a través de Jesús. La gente no podía ver la gracia de Dios que salía a través de las palabras de Jesús. La gente simplemente veía en aquella figura al hijo del carpintero, al hijo de José. No veían a Jesús, el Hijo de Dios. Pero Jesús se mantuvo firme en su mensaje. Y no tan solo eso, sino que les dijo que debido a la rebeldía del pueblo escogido por Dios, que se supone que para ellos había sido enviado ese mensaje, entonces ahora las buenas nuevas de gracia y de salvación no eran tan solo para ellos, sino que se extendían para los de Sarepta, para los gentiles, para los que no eran aceptos, para los que no eran bienvenidos. Y es que los gentiles habían sido más receptivos y tenían más fe quizás en el mensaje de Jesús que los de su propia tierra, porque como dice el refrán, nadie es profeta en su propia tierra. Los de su pueblo solo querían ver quizás el espectáculo de lo que podía pasar allí. Demonios saliendo, cojos salían caminando, querían ver hechos. Aquella gente también quizás solo pensaba en sus intereses personales. ¿Cómo Dios me puede bendecir a mí? A nosotros. Pero ¿y a los demás qué? Estaban contaminados con la misma actitud y la misma visión que tenían los fariseos, los ricos. Aquí no puedo dejar de pensar entonces en lugares en donde hoy se siguen congregando las personas
y que lo que buscan es ver espectáculos en los servicios, o ministerios en donde se ocupan más los ministros de los intereses personales que de llevar el mensaje de Jesús al necesitado y la necesitada. Gloria a Dios que eso no pasa dentro de nuestra denominación, porque nuestra denominación tiene una mentalidad diferente. Aquella gente se enfureció tanto que al final hasta intentaron tirar a Jesús por el barranco. Qué curioso que los mismos a los cuales iba dirigido el mensaje de la buena nueva, los pobres, la gente del pueblo, despreciaron a Jesús. Despreciaron el mensaje de Dios para ellos. Pero dice la Biblia que Jesús, aunque fue amenazado de muerte y perseguido constantemente, siguió adelante llevando el mensaje de salvación. Me pregunto yo entonces, ¿qué haríamos nosotros y cuál sería nuestra reacción ante una situación como la que estaba pasando Jesús? Mis hermanos y hermanas, la palabra hoy nos lleva a reflexionar en el ministerio profético de las buenas nuevas que Jesús predicó y que hoy la iglesia tiene la responsabilidad de seguir predicando. Quizás para los demás allá afuera, para muchos seamos nosotros como el hijo del carpintero, uno más, no nos den importancia. Quizás el sistema social nos quiera oprimir o silenciar cuando levantamos nuestras voces en favor de los necesitados y necesitadas, y marginados y marginadas. Pero ¿sabes qué? La posición de Jesús fue que aunque lo trataron de silenciarle, se mantuvo firme. Y como termina el texto diciendo, entre toda aquella gente que estaba en la discusión al final y que querían tirarle por el risco para abajo, él sencillamente caminó y siguió el rumbo haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Se mantuvo firme, aunque los suyos no creyeron en él. La iglesia tiene un llamado inminente de Dios para salir de sus cuatro paredes y llevar también ese mensaje de esperanza a los necesitados. ¿Sabes qué? Quizás tú me dirás, pero es que aún estamos comenzando y quizás somos inexpertos. Ciertamente estamos comenzando. Ciertamente nos toca ahora nutrir a las nuevas vidas que llegan a la iglesia. Sabemos que es un proceso que tiene que darse, pero en el momento en que estemos preparados, debemos salir, porque en el momento en que nosotros pensemos y aceptemos esta actitud de que venimos a la iglesia tan solo para estar aquí encerrados y adorar a Dios entre nosotros los cristianos, y qué bueno es estar entre hermanos juntos y juntas, y los demás allá afuera que se fastidien, en ese momento sencillamente habremos perdido nuestro norte como ministerio. La iglesia es un lugar donde recibimos palabra y nos nutrimos en la fe, pero es para luego ponerla en práctica afuera. Nosotros en la Iglesia Unida de Cristo creemos en un evangelio que no ha cesado, sino que aún se sigue predicando a través del cuerpo de Cristo, que somos tú y yo. Creemos en un evangelio en el cual se sigue escribiendo la historia con nuestras acciones. Creemos en un Dios que aún está hablando y que nos ha llamado a vivir el evangelio a través de la praxis. Un evangelio práctico, un evangelio que se lleva a cabo con el compromiso que tenemos con los demás, con los rechazados, con los seres humanos, sin importar su raza, su sexo, su orientación sexual. Un evangelio que hace énfasis en la justicia social, que hace suya las causas de los inmigrantes, de los pobres y los marginados. Un evangelio de conciencia ambiental, que no procura dominar todo cuanto habita en la tierra,
sino que sabes respetar y vivir en armonía con todos los seres vivientes conforme a la voluntad de Dios. Así es que permita al Señor que en esta tarde esta sea nuestra visión y nuestra fe de vivir lo que creemos y predicar y caminar en pos del llamado de Dios, sabiendo que Él estará con nosotros en todo momento. Como dice, quiero dejarles con un pensamiento de el arzobispo santo católico ya, Oscar Romero. No es un prestigio para la iglesia estar bien con los poderosos. Este es el prestigio de la iglesia. Sentir que los pobres la sienten como suya. Sentir que la iglesia vive en una dimensión en la tierra, llamando a todos, también a los ricos, a convertirse y salvarse desde el mundo de los pobres, porque ellos son únicamente los bienaventurados. Y si Cristo es Dios majestuoso, que se hace hombre humilde hasta la muerte de los esclavos en una cruz y vive con los pobres, así debe ser nuestra fe cristiana. Que así sea. Y en esta tarde vamos agradeciendo al Señor por sus bondades y por la palabra que nos ha sido entregada, a tener la colecta de las ofrendas y los diezmos. Estamos empezando, así que si tú puedes ser generoso y bendecir la obra, pues no se entiende la colecta, Carlos. Se supone que la hermana Mitalia, como la hermana Mitalia estaba sirviendo, y mientras vamos a cantar, así que los voy a invitar a que si podemos ponernos de pie para cantar el himno 324. Yo soy la sal. Yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, el sabor a Cristo devorará, salvará al sabor, sabor a cristiandad. Yo soy la sal de la tierra, el sabor a Cristo devorará, salvará al sabor, sabor a cristiandad. Yo soy la sal de la tierra, el sabor a Cristo devorará. Yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, el sabor a Cristo devorará, salvará al sabor, sabor a cristiandad. Yo soy la sal de la tierra, el sabor a Cristo devorará, salvará al sabor, sabor a cristiandad. Yo soy la sal de la tierra, el sabor a Cristo devorará. Oremos. Señor, te presentamos estas ofrendas, las traemos delante de tu altar y te pedimos que tú las bendigas y las multipliques, de manera que éstas sirvan para el esparcimiento de tu obra, para llevar este mensaje de inclusión a todas las vidas necesitadas en nuestros alrededores, en nuestra ciudad, en nuestro país. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, antes de despedirnos, les recordamos, aquí estaremos el próximo domingo a la 1:30 de la tarde. Les invitamos que por favor le rieguen la voz, pasen este mensaje a las amistades de ustedes en el área de Tampa y pueblos limítrofes, que estamos aquí. Es un espacio que hay que apoyar, que hay que hacer crecer, para que la comunidad hispana tenga, ¿verdad?, un lugar seguro en donde podamos adorar al Señor. Les recuerdo también la hoja de voluntarios, si hay alguna persona que quiere ofrecerse para trabajar en esta iglesia. Apenas usted llega, ya le ponemos a trabajar. Muy bien. Así es que, ¿algo más? ¿No? Bien. Pues entonces nos ponemos en pie. La página de Facebook, le den like. Oh, sí. Ah, el check-in, que eso no. Se me pasó eso. Le invito a que por favor, si usted tiene Facebook, hagamos uso de la tecnología
para promover la iglesia de manera gratuita. Usted dele like a la página de Facebook y diga que usted estaba aquí en la primera Iglesia Unida de Tampa. Creo que sale en español también, ¿verdad? La opción. Así que para que la gente entienda que es un culto hispano en el que usted estaba, pues ya sabe. El saludo. El saludo. Saludamos y les bendecimos en el nombre de Jesús y esperamos que este programa haya sido de bendición para todos ustedes. Dios les bendiga. Mira con cuán delicioso es. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová bendición. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová bendición. Porque allí envía Jehová bendición. Porque allí envía Jehová bendición. Señor, te damos gracias en esta tarde por este servicio que hemos tenido, por la palabra que hemos compartido aquí. Te pedimos ahora que saldremos de este lugar, que este mensaje y esta palabra no quede tan solo en este sitio, sino que la llevemos en nuestro corazón y que la pongamos en práctica para ser de bendición a las vidas que necesitan escuchar un mensaje de esperanza allá afuera. Te pedimos que estés con nosotros en el resto de la semana y que así nos traigas nuevamente el próximo domingo para poder con gozo seguir adorando tu nombre como una familia, la familia de la fe. Declaro este pueblo es bendecido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.